Hola, buenas tardes Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer volver a saludarte y otra vez con un loable motivo. Estamos con Javier Jiménez Barco en la presentación de su último libro que lleva por título Conan el Bárbaro, su travesía por la literatura. Con Javier ya hemos tenido la oportunidad de presentar prácticamente todos los libros Unos en los que cuantos, sí. has colaborado con Diablo Ediciones. El primero que me gustó muchísimo, que fue el de Chicago Marte por 15 centavos, una historia de las revistas Pulp, y que tiene una gran vinculación con el que estamos hablando precisamente hoy. Hiciste también libros relacionados también con la literatura pulp, como el de terror bizarro y el de Pioneros en el Espacio, en concreto de la ciencia ficción en España. Y luego has hecho este díptico sobre Sherlock Holmes, uno dedicado al universo literario y otro dedicado al cine, al cómic y la televisión en general, con el personaje Sherlock Holmes, y que ahora haces un paralelismo, en este caso con el personaje de Conan, ¿no? Como repitiendo el éxito, pero bueno, que ya estamos hablando de unos cuantos libros y Sí, que es que vuelves la verdad es que ese enfoque en un díptico, es decir, dedicar, a ver, pues básicamente a mí, y yo creo que ya me conoces a ese respecto, me gusta la literatura popular y todo lo que la rodea, ¿no? Tanto pues, el pulp como pues, el folletín y tal. Entonces, básicamente, el origen de todos estos personajes, que luego se han hecho un hito de la cultura popular en general, suelen partir de la literatura. Claro. Entonces, yo creo que funcionan muy bien estos dípticos. eh, Dedicando a lo mejor un primer volumen a lo que es todo el canon del personaje, el universo del personaje, los apócrifos, los pastiches, las copias, los estudios, y luego ya dedicando un segundo volumen a las adaptaciones al cómic, al cine, la radio, la televisión y tal, ¿no? Creo que funciona muy bien. La alternativa es sacar, obviamente, un libro de 1000 páginas que es Ya, inabarcable, que además es muy caro y que además se leen fatal, porque es lo que mi mujer llama un acojonador de sí, manos, porque eso es la pues, verdad. lo abres y estás ahí que te pesa un montón y es incómodo, ¿no? Sí, Entonces sí. creo que Bueno, funciona muy bien, ¿no? Esto del la tema verdad de... es que sí que funciona muy bien y que se engloba dentro de la colección de cultura popular de Diablo Ediciones, que tiene un formato muy determinado, de tapa dura, con muchísimas ilustraciones, con fotografía. Bueno, he contado, no sé, yo creo que hay más de 200 fotografías seguro dentro del libro. Y Sí, eso sí. hace que, en este caso, por ejemplo, que es un libro dedicado a la literatura de Conan, realmente también es un libro dedicado a sus ilustradores, ¿no? Es decir, que las portadas de los libros y las ilustraciones también fueron muy importantes. Tú, este libro lo estructuras en 8 capítulos y son muy interesantes la forma en que lo planteas, desde una mini biografía de Robert Howard, de su creador, de Robert E. Howard, y todo lo que implicó el personaje de Conan en los últimos años de su vida. eh, Dedicas un capítulo a las historias que son canon, digamos, de Howard, y luego me ha parecido apasionante, porque yo siempre te digo lo mismo, que a mí digamos, me suena todo lo que tú trabajas, pero cuando me leo tu libro me doy cuenta que me sabía el 10% de todo lo que yo pensaba que sabía, ¿no? Y aquí la realidad es que hay muchísima historia muy interesante alrededor de Conan, por todo lo que supuso lo que se hizo con su obra después de su muerte, ¿no? Y he descubierto centenares digamos, de historias apócrifas y pastiches que no sabía ni que existía. Y luego haces una cronología muy interesante de cómo se hicieron las recopilaciones. Bueno, primero las publicaciones originales y luego las recopilaciones, y luego también cómo se han ido haciendo esas recopilaciones con diferentes modificaciones y lo que implicaba cada modificación, que eso me ha parecido como muy apasionante. La forma en que lo redactas siempre me parece como casi detectivesco, ¿no? Casi peliculero. Y luego algo muy apasionante que a mí me ha fascinado porque siempre he tenido esta inquietud, que son las traducciones al castellano, porque todas las traducciones tienen alguna cosa y al final los aficionados no sabes exactamente, digamos, a qué te tienes que ceñir, ¿no? Y además me ha hecho mucha gracia porque ya los que tenemos una cierta edad,
sabemos que hubo una época en que no había internet, no había redes sociales, entonces tú te encontrabas con unos libros en el kiosco y decías, ¿y esto? A ver, ¿me la juego? ¿No me la juego? ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? ¿Lo compro? Y en mi casa me decía, pero otra vez está entrando Conan en casa, ¿no? Y te decía, ostras. Pero bueno, la cuestión es que haces un recorrido por la historia de Conan, la historia canónica, digamos, del personaje, y esto a mí me ha servido para centrarme y a la espera, como anuncias también en en tu propia introducción, que habrá una segunda parte. Claro, Y en esa segunda parte, entre la serie de televisión, las series de televisión, las películas y sobre todo los cómics y además videojuegos y otros temas que decías. Pero bueno, bueno, yo creo que ahora tenemos que disfrutar del libro que estamos presentando y es un libro que también sirve para, digamos, situar al aficionado en toda la cantidad de material que hay disponible, que es inmenso, ¿no? sí, efectivamente, como decía antes, Conan, al igual que otros muchos grandes personajes de la cultura popular, surge en la literatura, aunque fuera la literatura barata de los pulp, pero es un personaje literario. Entonces, obviamente, toda su, toda su fuerza arranca del origen, son las historias de Robert Howard. Es más, algo comento, aunque no hablo de cómic, algo adelanto, de que, por ejemplo, cuando un jovenzuelo, Javier Jiménez o Jordi Ojeda, estaba leyendo las historias de Conan que publicaba Vértice y después Forum y tal, pues sí, había de todo, había algunas que te gustaban más, otras que te gustaban menos, pero veías que por lo general cuando adaptaban una historia de Robert Howard, la historia tenía más fuerza, ¿no? Tenía como más empaque y además era como más auténtica, aunque no sabías muy bien por qué, ¿no? Sí, Y es que, claro, todo lo grande, el auténtico Conan es el canon de Robert Howard. De ahí hago una cosa un poco parecida a lo que hacía en el caso del libro primero de Sherlock Holmes, el universo literario. Y vamos a centrarnos en lo que es auténtico, en lo que es canon, en lo que es de verdad, tal. Luego ya, pues sí, luego ya hablaremos de pastiches, apócrifos y tal. Pero me parecía que era de recibo reivindicar un poco la figura de Robert Howard, creador, y porque a fin de cuentas las mejores historias de Conan, busques lo que busques, son de Howard. O sea, hay algún pastiche que está muy bien y tal, pero es que no llega. O sea, todo lo mejor, todo lo bueno es de Howard. Y eso hay que reivindicarlo, ¿no? Y luego, pero además, tú, tal como comento un poco, llega un momento con la Conan Exploitation que ha habido a partir de los años 80, 90, claro. y ya prácticamente cualquier hacía una historia de Conan, pues chicos, es que hay ya tal cantidad de pastiches y tal cantidad de historias nuevas que claro, a finales de siglo, Rusty Burke, que es un erudito howardiano muy respetado y muy querido, dio una especie de puñetazo en la mesa y publicó un manifiesto en el que dijo algo así como vamos a volver al canon y vamos a dejarnos de tonterías, ¿no? Que esto se ha ido de madre, ¿no? Sí, sí. Bueno, también Y luego hablaremos, pero yo creo que también muchas de esto tienen la culpa, seguramente, digamos, que hayan caducado los derechos por la cantidad de años que hace que murió el autor y hace, claro, digamos, un personaje que ahora todo el mundo puede utilizar sin ningún problema, me imagino, ¿eh? Creo que va por ahí. Pero bueno, tú has dicho varias veces la palabra reivindicar al personaje y sobre todo a la obra de Howard. Pero yo voy a recuperar una palabra que utilizas tú en tu primer capítulo, que es el de denunciar, ¿no? Porque sí que es verdad que muchas veces la imagen que llega, también distorsionada por las películas especialmente y luego un poco también por los cómics, pero es esta imagen distorsionada de un guerrero bárbaro enorme, tú dices en el libro con exceso de músculo, pero de unas proporciones de ¿no? Un tío de dos metros exageradas. 20, exagerado, ¿no? Y incluso dices, pues hay una frase que dice severas carencias intelectuales, ¿no? Cuando la sensación que teníamos los lectores era lo contrario, ¿no? Claro, Conan es un tipo muy espabilado. Es cierto que es una Exactamente, fuerza de la naturaleza, sobre todo una fuerza no solamente física, sino también que tiene una voluntad férrea, porque el cabrón no se rinde jamás. Y, pero parte de esa fuerza de voluntad es también pues, que es una persona muy inteligente y muy viva. Tiene un ingenio muy vivo y en cierto modo es un personaje de la picaresca, ¿no? sí,
actualizado y llevado a la fantasía, ¿no? De hecho, Fritz Leiber, un par de décadas después, al crear a Fafner y el ratonero gris, va por un poco por ahí, ¿no? Porque son Ya. dos pícaros, son muy vivos y tal, ¿no? Y todo eso se pierde con el Conan que ha llegado, no solamente por el cine, sino en muchas de sus adaptaciones al cómic. Ves que cuando cae en manos de guionistas que no saben muy bien cómo es el Lo que personaje, tienen, sí. te ponen Bueno, ahí una masa de pero músculos que es muy bruto y ya bueno, está. pero hay que recordar que el guionista de la película de Conan es Oliver Stone, ¿no? Y claro, John Milius, de la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, yo siempre, claro, es del año 82, que yo era adolescente, yo era un chavalín, pero ya me había leído los libros de Bruguera y claro, me leía los cómics, lo dices tú de Vértice Forum, y recuerdo la escena en que se ve ese cambio de imagen, que se ven las piernas del niño y las piernas de Schwarzenegger, ¿no? Que se ve un cambio de musculatura brutal, es porque representa que se ha pasado, digamos, toda su vida dando vueltas a aquel molino, ahora no recuerdo qué era, me parece que era el molino, ¿no? Que iba dando vueltas. Eso es un anti-Conan, en cierto modo. Bueno, Porque en ese momento pensé que habían mezclado la historia de Cool, pero yo no había leído nada de Cool, pero había leído los cómics. Y pensé, digo, aquí me están mezclando los dos personajes en uno. Pero bueno, la cuestión no es esa, la cuestión es que el perfil de Conan no es un perfil de vengador ni de persona que se ha pasado, digamos, años y años dando vueltas a un molino, sino es al contrario. La sensación era de un emprendedor, de un chaval que se va del pueblo y que va descubriendo mundo, digamos, ¿no? es correcto. Fíjate que a mí me encantan las historias de venganza. Hay grandes historias de venganza. El Conde de Montecristo, Ben-Hur, el Jorobado Lagardère, tal. Pero no es necesario en el caso de Conan. O sea, esta es mi gata la pequeña, que ha venido aquí a saludar. No es necesario. Como tú dices, en el caso de Conan es una persona que tiene un afán de conocer mundo y bueno, pues de viajar y de medrar y es muchísimo más positivo que lo que es una historia de venganza, que ya te digo, a mí me encanta, Claro. pero no es necesario. Yo creo que eso es un tópico del cine, ¿no? Vamos a dotar al héroe de una motivación y qué mejor motivación que la venganza, ¿no? Sí, pero bueno, así les fue las películas y también el nuevo intento que tenían un actor que podía Sí, perfectamente. Momoa me parecía mucho más Sí, mejor sí, pensábamos, acertado ostras, que ahí teníamos Schwarzenegger. nuestro Conan y luego al final, Y luego, pues eso, dice, bueno, ¿para qué vamos a hacer una adaptación de estos relatos tan buenos si podemos hacer un guión nuevo que sea una mierda? Porque es lo que hace siempre Hollywood, o sea, claro. no conocer lo que hay, no conocer el canon y, bueno, pues pensar que van a ser más Sí, listos y sí, sí. mejores que Robert Howard. Pero, en tu libro, no solamente es importante todo lo que explicas de la literatura, sino que también hablas de todos los ilustradores que han acompañado a las portadas de Conan y de todo lo que estamos hablando, una parte muy importante de la culpa la tiene Fran Frazetta. Sí, es que Frazetta, de alguna manera, crea la iconografía clásica de Conan. Sí. Fíjate que, claro, Conan ya le habían ilustrado antes. En Weird Tales, pues había tenido algunos buenos ilustradores, otros no. Hugh Rankin, por ejemplo, que incluso a Howard le gustaba, pues a mí no me gusta. Pero, por ejemplo, Harold Delay y Vincent Napoli hicieron buenos Conan a nivel gráfico. Y luego en los tomitos de Nome Press hay ilustraciones de Ems que están muy bien y de Kelly Freas que están muy bien. Pero de alguna manera, hasta que no llega Frazetta en los años 60 y hace las cubiertas de Bantam, no, de Lancer, perdona, no hay una especie de acuerdo tácito de, vaya, este sí es Conan, ¿no? Comento también en el libro que a Spray de Camp no le gustó nada esa primera cubierta que bocetó Frazetta, porque además en el libro incluyo tanto el boceto previo, porque sabes que Frazetta hacía siempre lo que él llamaba rows o bocetos así, Mm. y luego ya pues le daba más fuerza. Entonces, claro, él mandó un row al editor, el editor quedó encantado y el editor se lo manda a Spray de Camp, que por entonces se está empezando a adueñar de Conan, y, Spray de Camp dice que no le gusta nada aquello, que te parece un Neandertal, que todo está mal, que el pelo mal, que todo mal, y bueno, menos mal que el editor pasó de Ya, completamente el criterio de Spray de Camp, porque a la vista está joder, todas esas láminas de Frazetta se han convertido en completamente icónicas. Comento también una de ellas, pues yo creo que es la de Villanos en la casa, ¿no? Cuando está con él en
en, en esa ilustración que estaba peleando con el mono gigante en casa del sacerdote rojo, se ha vendido hace poco por 13 millones y medio de dólares, que ha sido una noticia en Internet muy sonada, ¿no? Y es que, claro, son ilustraciones que son, joder, ahora mismo es un Warhol prácticamente eso, Pues sí. ¿sabes? Un Van Gogh. Entonces, pues sí, claro, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Estamos presentando el libro de Conan, pero claro, no puedo perder la oportunidad de que estoy hablando con una de las personas que ha traducido más a Howard en España, ¿no? Es decir, que tenemos los relatos del oeste, relatos de Borat, tenemos las cartas que has publicado hace poco en 3 volúmenes magníficos que intercambió con Lovecraft. Y tú, en tu libro, eres un gran defensor, porque también a Howard le han dado caña por todos lados, digamos, Sí, y tiene muchos biógrafos de todo tipo, incluso él mismo escribió su eh, propia biografía. sí. Pero, ¿por qué hay esta necesidad de darle tanta caña a un personaje que, por otro lado, era bastante desconocido? O sea, tenía muy pocos amigos, muy pocas relaciones Sí, a ver, y hay mucha supongo invención, que digamos. tiene en parte que ver con esa manía que tenemos ya desde los años 90, pero sobre todo en estos tiempos que corren, de juzgar obras de hace un siglo con los ojos y con los valores Ya, éticos y morales que tenemos hoy en día, ¿no? Yo creo que a Howard se le conoce realmente por sus cartas. Algunas de sus historias sí pueden dejar traslucir un poco su manera de pensar. Pero cuando lees sus cartas, sobre todo sus cartas con Lovecraft, que era bastante diferente a él, te das cuenta de que hasta qué punto ha sido injustamente tratado. O sea, se le trata de racista y de machista cuando él no era ninguna de las dos cosas. Era una persona insólitamente abierta, tanto en el tema racial como en el tema de la igualdad. Entonces, y desde luego no era una persona ni mucho menos tirando a conservadora, era un anarquista, vamos, casi de libro. Bueno, pues por lo general la gente se queda con el rollo de un guerrero fuerte, que es sudoroso, que va por ahí, que usa a las mujeres como un premio, no sé qué. Y bueno, pues supongo que se acogen a lo más fácil, ¿no? A lo fácil, aunque es decir, esto es un símbolo fascista y ese bueno, tipo pero de cosas que sí, he por ahí, tú ¿no? destacas en tu libro que las mujeres que él escribía son mujeres fuertes, son mujeres que ahora diríamos emprendedoras, ¿no? Es decir, que son Claro, a ver, incluso las compañeras de... tiene en ocasiones, pues sí, la típica esclava, bobalicona, tal, en ocasiones. Pues yo creo que a lo mejor en un par de cuentos tienes, por ejemplo, en El Valle de las Mujeres Perdidas, pues sí, hay una chica que es un poco el premio, pero la chica, por ejemplo, tiene la suficiente fuerza interior como para huir por Ya, su cuenta e intentar incluso engañar a Conan, ¿no? ya, Entonces, incluso cuando presenta ese tipo de personajes que son un poco el descanso del guerrero, lo hace con matices, ¿no? Es decir, deja claro que son algo que es mucho más. Y luego, claro, tienes personajes súper fuertes como Belit o Valeria, que de alguna manera están a su misma altura. O sea, son como su contraparte femenina y Howard lo hace con toda tranquilidad. O sea, sí. es más, sabemos que luego tiene otros muchos personajes que no están en la saga de Conan, pues yo que sé, Agnes la Negra o Bueno, Red Sonja. Red Sonja, Claro, y no que, aparece en las historias de Conan. que no aparecen las historias de Conan, que también lo comento, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues, joder, pues que son contrapartes de Conan y son personajes tan fuertes y tan interesantes como él. Y eso en una persona que estaba escribiendo a principios de los años 30 pues francamente, hay que poner las cosas en su contexto, ¿no? Sí, pero bueno, Y era una persona relativamente solitaria, amante del deporte, ¿no? Es decir, que era boxeador y hacía halterofilia y que debería tener un mundo interior abrupto porque al final su desenlace final es dramático, ¿no? sí, bueno, era una persona con tendencias suicidas. De hecho, su padre, el doctor Isaac Howard, él lo sabe y sabe que de vez en cuando pues era una persona, tienes que tener en cuenta que era una persona con una sensibilidad tremenda. Era una persona pues muy sensible, muy sensible, a pesar de que hiciera pesas y de que boxeara, pero bueno, pues era un soñador, pues Ujú. era un artista nato. Sí, Y sí, el sí. padre sabía, era consciente de que su hijo en ocasiones, pues sí tenía algún tipo de crisis en ese sentido, ¿no?
Claro, el problema es que cuando llega la crisis, cuando la madre de Howard fallece o está a punto de fallecer, el padre, el hombre, está tan... Además, se lo comenta años después a Clark Aston Smith, bueno, a Clark Aston Smith, a Ehoman Price y al propio Lovecraft, ¿no? Dices que yo, claro, estaba ahí con lo de mi mujer que yo no se me ocurrió que Bob se fuera a suicidar, ¿no? Fuera a aprovechar ese momento. Y eso que Howard le dice al padre en un momento dado, vas a estar bien, estarás bien. No lo está diciendo por estarás bien aunque muera mamá, sino vas a estar bien aunque moramos los dos. ¿Qué Ya, crees? sí, ¿No? sí, 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 Y el eso, padre en ese momento no lo entiende y lo entiende luego y dice, claro, por eso me lo decía, ¿no? Entonces, pues bueno, es un personaje que a mí me parece fascinante. Es verdad que nació fuera de su tiempo, él siempre pensaba que debería haber nacido en la época de la frontera, que de alguna manera a él le parecía una época más pura, ¿no? Que está un poco a mitad de camino entre lo que es la civilización, que él despreciaba, y la barbarie, que realmente él no llega a glorificar, ¿no? ya. Él busca es una Sí. civilización Bueno, es que yo lo que no más sabía, simple. o no lo recordaba, es que tú explicas que el personaje de Conan se le ocurre en un viaje, ¿no? Que hace que, ¿no? Que se va a Texas o no sé dónde. Se hace un viaje a la frontera con México y allí se tira un par de semanas pues emborrachándose y seguramente con fulanas y tal, y el tío vuelve pues Sí, vuelve muy contento, vuelve con las pilas cargadas. Y de alguna manera, fíjate, quizá por eso su personaje de Conan es de algún modo el que tiene más alegría de vivir de todos los que él tiene. Porque Cool es una persona medio tabunda, está siempre pensativo y melancólico, tal. Solomon Kane es un muermo de tío y es un fanático y tal. Y Conan no, Conan es un tío que tiene mucho carisma, que es un tío muy amistoso, sí, porque se mete a la gente en el bolsillo y que tiene una alegría de vivir tremenda, ¿no? Y de alguna manera sí. es el personaje que le entra a él después de esas 2 semanas de juerga en la frontera, ¿no? Sí, pues es que haces un comentario que a mí me parece fascinante, que dices como si tuviera a Conan detrás de la oreja contándole las historias, ¿no? Claro, eso lo Porque comenta el propio Howard, él ¿no? dice Muchas veces, que ¿no? se pasa, ¿no? Meses, digamos, explicando historias que además luego están como desordenadas, porque se le van ocurriendo y luego las va publicando, las va enviando, lo que sea, ¿no? Claro, lo que muchas veces, y por eso yo no estoy muy a favor de publicar las historias en su orden exacto de escritura, de aparición, es que muchas de esas historias se escriben a la vez varias. Es decir, Claro, y eso lo sabemos, o sea, a lo mejor hay una fecha una fecha en la que tal cuento empieza a ser escrito o en la que tal cuento se acaba. Incluso también puede haber una fecha en la que se envía o en la que se publica. claro. Pero por lo general, Howard tiene varias historias de Conan a medias. Entonces va avanzando con una, va avanzando con otra. Y claro, es un poco pollo. Entonces, claro, cuando Miller y Clark hacen una especie de intento de cronología y él cambia un par de cositas y tal, pues yo creo que esa cronología sí que es algo interesante porque realmente sí te muestra un poco la evolución del personaje, aunque sea en el universo literario, Sí. no en la manera de ser Bueno, escrito. y porque estaba vivo Howard, digamos, aunque se publicó después de su Claro, muerte, pero y tú dices que él modificó muy pocas cosas y aún así cometió un error y luego además no estaba sí. publicado el 100% de su obra, ¿no? Exactamente. Comete un error porque no se acuerda que menciona a Xutal en el Sí, Demonio de Hierro, ¿no? Entonces las pone una antes de la otra cuando es al revés. Bueno, sí, eso no pasa nada, no se dio no pasa cuenta. nada, sí. Luego, la hija del gigante de helado, que efectivamente no se había llegado a publicar, les pone a Miller y Clark un apóstrofe al principio diciendo, bueno, este se va con con los Aesires a luchar con los Vanires y tal, y esa es sus primeras aventuras después de lo del saqueo de Benario. Él está diciendo de alguna manera, ahí va mi cuento que no me lo han publicado, Ya. ¿vale? Y luego, pues sí, quedarían un par de ellos, bueno, quedarían por supuesto los inconclusos, que esos son más complicados de Bueno, que los colocar. inconclusos demuestra lo que dices tú de que hacía varias historias a la vez. Claro, efectivamente. Y luego quedaría la del El extranjero negro, también conocido como el Tesoro de Tranicos, y la de, por ejemplo, El Dios en el Cuenco, que es bastante evidente que es de su época de ladrón, y poco más. El Valle de las Mujeres Perdidas, que según el cronologista, pues va un poquito antes, un poquito después, o después de Belit, o luego bastante más adelante. Y ya está. Salvo esas excepciones, en general la cronología queda bastante clara. Así que, por cierto, Incluso, hay que hacer un apunte de que me ha parecido fascinante que utilices este recurso que es habitual de Sherlock Holmes, de utilizar un acrónimo para sí, identificar
cada historia y luego poder hacer referencias continuamente o hacer una lista y tal, Sí, sabiendo, digamos, más se me ocurrió. fácilmente ¿Sabes lo que de qué pasa? estás Que hablando, ¿no? como en el mundo holmesiano es tan habitual usar la nomenclatura de J. Finlay Christ, que son efectivamente cuatro Sí, letritas, las que el señor Christ, y eso ya te digo, seas francés, alemán, español, tal, usas esas. Pues se me ocurrió, digo, bueno, pues usando el título original, pues voy a hacerlo, ¿no? sí, sí, bueno, Y pues no se le aquí hubiera ocurrido a nadie, pero bueno, digo, no se pues le yo ocurrió a creo nadie, pero que a mí me ha ido muy bien también para la lectura y claro, porque, a ver, si vas a es estar un recurso muy, muy mencionando tal bueno. o cual, pues digo, pues no, pues es que a lo mejor me interesa, en aras de la brevedad, pues saber un poquito a qué historias son así de un simple vistazo, ¿no? Claro que sí. Eh, Mira, hay una cosa que me ha gustado mucho de tu libro, es que reconozcas que es mejor leerlo con la cronología del personaje y no en el orden en que se escribió, por lo que acabas de comentar hace un momento, ¿no? De que no está claro y tal. Mira que son Pero corrientes el argumento encontradas, ¿eh? principal que todo el mundo utilizaba era decir que así veíamos la evolución del estilo, cuando la realidad es que se publicó cuando él ya era un escritor, digamos, con experiencia y maduro, y que todas las historias se acaban escribiendo en un periodo muy corto de tiempo, digamos, ¿no? Entre 3 y 4 Claro, sí, estamos hablando de un par de años. Estamos en un hablando par de de un par años de años. escribe todas estas historias, con lo cual esa supuesta evolución del estilo tampoco es tan perceptible y Es cierto que tampoco es real que hay unas sepamos el historias en la orden. parte central que son un poquito más para salir al paso, Mm, ¿vale? Pero en general no hay una evolución del personaje y ni una evolución del estilo. O sea, él empieza muy fuerte, luego está un par de meses que lo deja, luego tiene unas historias, como te digo, para salir del paso, y luego ya escribe todas las últimas, que son todas estupendas. Y ya está. Y realmente no hay una evolución grande. Es verdad que hay una tendencia ahora de cierta gente y tal, sobre todo a raíz de la edición de Wandering Star y del Rey, a decir, no, no, las primeras según las hizo y tal. Bueno, vale, vale. Pero como tú dices, todas las escribe de 1932 a 1935, más o menos. mm. Entonces, es que no. En cambio, la cronología, pues te aporta un contexto y además ves la evolución del personaje. Ves como al principio va más, es un tipo pues más solitario y luego poco a poco, pues casi a partir de la Reina de la Costa Negra se va convirtiendo en un líder de hombres y de un tipo muy carismático, pasa de ser un solitario osco que no habla con nadie a ser el tipo que entra en un barco y se mete en el bolsillo a toda la tripulación, ¿no? Entonces Claro, esa evolución sí se ve. claro, claro, claro. Ya, por lo tanto, y encima, pues bueno, le ves, en la última ya es rey y tal. Entonces dices, bueno, pues este pasa de los páramos de Cimmeria a tal, ¿no? Claro, luego también mucha gente dice, no, es que claro, eso es culpa de Sprey de Camp, que intentó hacer que Conan viviera el sueño americano, pero llevado al aire Iboria, ¿no? Mm. Hombre, de algún modo eso ya está en el canon de Howard, ¿vale? Entonces, yo no sé hasta qué punto se puede echar la culpa de Camp de algo que realmente, pues, Sí, porque a además, ver, Howard, claro, de hecho, Howard escribe la primera historia y prácticamente la última, o la antepenúltima a la vez. claro, Él escribe a la vez El Fénix en la espada y La hija del gigante de hielo. Entonces, pues él dice, sí, te está proponiendo, pues que sí, mira, este empieza aquí y acaba, pues como rey. sí, 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 Eso lo tiene muy claro él. sí, sí, sí. Entonces, bueno, Claro que además es maravilloso que él defina todo un universo y que le dé sentido, ¿no? Que construya todo ese universo. Tú dedicas un capítulo al mundo iboriano o iboriano o iborio, no sé exactamente cómo. a ver, Iboriano, si te criaste con la edición de Bruguera, Iborio, si te criaste con las posteriores. O sea, Claro, antes era Cimmeriano, Iboriano y sí, tal, y bueno, pues bueno, eso sí, sí, depende de sí. la traducción. Yo eso lo respeto mucho. Ah, ok. Bueno, yo soy de Bruguera, pero ya por un tema de edad y porque al final, creo que te decía el otro día en un mensaje, es que cuando yo leí Conan, en mi casa no había muchas cosas más y era, Claro. digamos, Jo, pues mira, con todos sus lo defectos y releíamos. con todos los añadidos posteriores de Camp que tienen esos libros, eran maravillosos. O Sí, sea, pues esas portadas de fraseta sí, jo, estaba muy bien, estaba muy bien. Y además, sí, pues sí, sí. bueno, lo único Bueno, y que, además eran claro, libros de bolsillo que eran muy asequibles y que estaba claro, además, porque Bruguera pues era una colección, era una editorial popular
y sabemos que no te iba a sacar un libro del equivalente a 50 euros de aquella Ya, época. Entonces, pues bueno, yo creo que eso fue un acierto. Nadie pues se desprende de esos libros, ¿eh? Los de Bruguera. O sea, bueno, yo con no sus los cosas. tengo, eran de mi hermano mayor y los tiene él, y los tiene Nadie se desprende de ellos. O guardados. sea, es la típica cosa que dices, no, no, espera, que sí, que tengo ediciones posteriores que molan mucho, que son mejores, sí, sí, pero estos de Bruguera me los voy a seguir quedando. O sea, Sí, 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 sí. ojito Bueno, con ellos. lo que es admirable es que tú explicas que se continúa publicando estas historias de Conan, se continúan publicando por diferentes editoriales, porque me imagino esto que los derechos son libres y eso Ujú. quiere En decir que hay un España al mercado, menos. digamos, ¿no? A ver, el tema de los derechos, mira, hace poco he leído un artículo que me mandó ayer Rodolfo Martínez al respecto, de los derechos de Conan en Estados Unidos, en Europa y en España, ¿no? Dice, a ver qué te parece esto y tal. Y bueno, viene a confirmar un poquito lo que yo ya sabía, pero que es un pollo. Es decir, aquí en España no, aquí en España es muy sencillo. Y en Europa, pues casi. En Europa, a partir de los 70 años de la muerte de Howard, toda su obra está en dominio público. En España son 10 años más, son 80 años en vez de 70. Y bueno, pues o sea que en España desde el 2017 todo lo de Hogwarts lo puede sacar cualquiera. Y en el resto de Europa desde 2007 se puede sacar cualquier cosa. Pero en Estados Unidos, bueno, ahí está todavía Conan Properties, porque claro, los derechos de autor, si se han renovado derechos de los cuentos años después, se mantienen más años. Y luego además, pues claro, ha habido una especie de maniobra de los herederos, entre comillas, de Howard, que heredero ya ves tú, que no tuvo hijos ni nada, pero bueno, y que se vendió a ciertas multinacionales y tal, que han registrado como marca registrada el nombre de Conan, Cool, Solomon Kane y tal, hasta el punto de que, claro, mucha gente en Europa está sacando libros de Conan, de Cool, de Solomon Kane, pero no puede poner el nombre de Conan, Cool, Solomon Kane en la portada. Exacto. Que seguramente si lo pusieran no pasaría nada, porque lo comentaba precisamente ahora con Rodolfo Martínez, qué recorrido jurídico tendría que Conan Properties denunciar a un editor italiano por poner Conan en la portada. Pues muy poco recorrido jurídico, porque por lo general Conan Properties, cuando ve que hay un abogado detrás y que hay un conocimiento de las leyes internacionales, pues se echa para atrás, ¿no? Ya. Pero mucha gente, por no meterse en líos, pues no lo hace, ¿no? Yo, de hecho, en Barsum, por ejemplo, yo he sacado a Q, le he sacado a Solomon Kane y no los he puesto en portada. He puesto a portada el personaje, pero no he puesto el nombre. Y otros editores, por ejemplo, Rolfo Martínez en Sportula, no ha sacado el nombre de Conan en portada. Pues, ha puesto, pues eso, Nacerá una bruja, tal, que son una serie de títulos que cualquier lector de cómics o de libros de Howard dice, vale, esto es Conan. Pero, Sí, no han ¿y querido arriesgarse, qué ¿no? Pero nos habría también, pasado? Pues seguramente sí. nada, si hubiéramos Bueno, puesto y el Conan. tema, sí, el tema de los cómics, no sé si también eso influye, ¿no? Porque quien debe tener los cómics en Estados Unidos es el que también Es el debe que parte el controlar. bacalao. Pero Sí, luego tienes a los franceses que están sacando su propia versión del canon, sí, sí, con un dibujante distinto, con un sí. equipo artístico distinto en cada adaptación. Bueno, para ir Lo más cual rápido, pero sí que lo me están. parece una aproximación muy interesante. Además está Patrice Winet detrás como asesor y tal, y me parece muy interesante. Hay algunos que te gustan más, otros que menos, pero es curioso lo que están haciendo. Pero ellos, por ejemplo, para quitarse de movidas, por lo visto sí han pasado por el aro con Conan Properties International. Bueno, en cualquier caso, tú en tu libro, vuelvo a repetir que explicas este mundo iboriano, explicas las cronologías la evolución de cada una de ellas y qué diferencias hay, por qué una es de una manera u otra. Y luego también introduces la problemática de todos los pastiches y apócrifos y todas las modificaciones Intento ir contando que poquito a se hicieron. poquito cómo va metiendo la patita ahí, Spray de Can, poco a poco hasta adueñarse del personaje. O sea, Él se da cuenta de que tiene que ir introduciendo una serie de elementos cada bueno, vez pues al más. principio lo que explicas es terrorífico porque hay modificaciones muy pequeñitas que introduce, que el tío Que hace, luego se han quedado pone su décadas. nombre como si Sí, fuera sí. Sí, como si escrito fuera entre él los el dos. autor. Es tremendo, pero tremendo, ¿eh? Claro, luego a nivel jurídico, pocos jueces dirían, oiga, usted ha cambiado cinco comas y cuatro frases, esto sigue siendo el,
del autor original. O Lo sea, que pasa, usted aquí, entre que o sea, estaba lo muerto que y usted ha tiene... hecho, señor de Camp, es una revisión de estilo. Y una persona que hace la Sí. revisión de estilo de un libro no lo confirma ni es, o sea, Pero no yo funciona. creo que lo que decías hace un momento de los descendientes, el hecho de que él estuviera muerto y que no tuviera unos descendientes que defendieran, digamos, su obra, Claro, hace que al final son los editores que intentan sacar provecho y este señor se aprovechó, digamos, se aprovechó, se en los años aprovechó. 50 se Fue aprovechó de un poquito a hueco. poquito moviendo sus piezas de ajedrez para, de algún modo, si alguien quería sacar Conan, tenía que hablar con él. Es decir, se Ya. adueñó. De alguna manera hizo que el Conan de Camp, cuando realmente, pues ya ves, pero bueno, y eso pues fue degenerando hasta que ya llegó un momento que en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, Tor Books empieza a hacer pastiches de Conan como a destajo, ¿no? En un capítulo que llamo yo pastiches como churros, porque es que, claro, empiezan ahí pues que si Leonard Carpenter, Steve Perry, John Mados Roberts, un montón de gente, y claro, ya llega un momento que dices, a ver, cualquiera puede hacer un pastiche de Conan y realmente lo que estoy leyendo no es un pastiche de Conan porque el personaje no le reconozco, ¿no? Ya. Llega un Bueno, momento que se va yo he completamente. descubierto que no sabía, tú hablas de centenares de pastiches checos y rusos. Sí, 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 Centenares. sí. No, a ver, yo me quedo con ganas de hacer un listado porque a fin de cuentas los pastiches anglosajones yo creo que los listo todos, ¿vale? Pero claro, ahí yo reconozco que al ser anglófilo al poder leer en inglés, pues me parece algo lógico. Pero claro, yo todas las listas que tengo, checas y rusas, que yo creo que son bastante completitas, para mí es un galimatías, ¿vale? Claro. Por mucho que puedo intentar poner un título en ruso y luego el correspondiente en castellano con el Google Translate, porque yo no hablo ruso, obviamente. Pero claro, me pareció que a lo mejor sería un poquito excesivo poner un listado en concreto Bueno, de todos y ellos. arriesgado, claro. Pero hablo de ello, hablo de ellos. Sí, 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 Y sí, claro, sí, 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 pero porque bueno, de todo algún esto modo venía a dices, ¿qué cuento pasa? de la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Sí, Y de hecho, por lo que he podido leer, hay algunos pastiches rusos que son realmente interesantes. Y que posiblemente, además que muchas veces hacen un poco lo que hizo Spray de Camp, e intentar rellenar huecos en la cronología básica de ya, Conan. Entonces dices, bueno, pues no va mal la cosa, ¿no? Lo único que de vez en cuando, por lo visto, en estos pastiches eslavos, pues meten figuras de la mitología eslava, pues tipo gnomos y tipo, pues no sé, una serie de elementos que a ellos les resultan más conocidos. Pero bueno, pero sí, yo creo que a lo mejor por curiosidad no estaría mal traducir un par de ellos para ver qué tal. Lo que pasa es ah, que, claro, habiendo cientos, a ver cuál coges. O sea, es un ya. poco una ruleta rusa, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí que yo creo que no era consciente del impacto de Speak the Camp hasta que no te he leído a ti, porque digamos yo sabía muchas cosas y había leído muchas cosas, pero ostras, verlo aquí todo a la vez explicado es tremendo cómo se apropia del Cómo personaje, va cómo se poquito a apropia de poquito. la obra. He intentado desgranar poquito a poquito cómo empieza primero con pequeñas modificaciones, luego coge cuentos de Howard que no eran de Conan y los convierte en cuentos de Conan, que Exacto. ninguno funciona bien, salvo quizá el de la daga llameante, que es un cuento muy interesante del Borak, pues eso a lo mejor no queda mal, ¿no? Pero bueno, queda raro. Y luego ya, pues va empezando, coge a Lynn Carter para que le escriba cuentos y a Lynn Carter le hace lo mismo que a Howard. Le hace una revisión de estilo y confirma con él, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Sí, 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 sí. En fin, Esto, ¿qué te voy a algo que hoy comentar? en día, digamos, no, yo creo que no se lo permitiríamos y que este señor se ha pasado 50 años haciéndolo sin ningún problema, Le ¿no? echó mucha cara, pero es cierto que durante décadas fue la eminencia en Conan, ¿no? Era como Claro. la autoridad con la que había que hablar, ¿no? También hablo un poco de la putada que le hace Karl Edward Wagner, que habría sido bastante más respetuoso y bastante mejor pastichero de Conan que de lo que fue Sí, de sí, sí. Camp. Pero Pero estaba bueno, pensando que hay colecciones que están firmados, bueno, y los de Bruguera también firmados, salía el nombre de los dos. sí, es que la de Bruguera, también lo comento, las acreditaciones están mal. Ah, Muchas historias que son solamente de Howard aparece como por los dos, ¿no? Pero eso fue un problema de Bruguera, porque en Lancer estaba bien acreditado lo que era de cada cual. ya, Pero Bruguera, bueno, pues cuando acreditaran los autores en las portadas, pues se les fue un poco la pinza. O sea, claro. eso es un error de español, ¿eh? O Bueno, al sea, final lo que decíamos de que en aquella época iban más a saco y hoy no se permitiría, pero bueno, esto es la realidad, ¿no? Pero bueno.
Eh, también hablas muchísimo de las decisiones de los traductores, que son fundamentales. De que hay que saber exactamente cuál es la traducción y comentas algún caso curioso en los últimos años, ¿no? De que las redes sociales permitió que ¿no? que un tomo Sí, es verdad. Bueno, claro, cambiase el cuando... traductor, ¿no? Bueno, es que eso ahí tendríamos que hablar mal de Timo Bueno, Mas, no hace falta hablar del detalle, que el que nos está escuchando pero, se lea el libro, pero que el es tema de cierto los que traductores es muy importante porque son decisiones. sí, sí, Una sí. cosa que, por ejemplo, que yo no era consciente, pues, por ejemplo, el de traducir nombres de localidades para que no se parezcan a localidades reales o cambiar nombres de personajes y que eso Claro, es que que la cambia primera completamente traducción la era de historia. Lumera, Zamora, creo que era Zamara, creo recordar, Sí, ¿no? Zamora era Zamara, exacto. Sí, sí. Porque dijeron, es que esto no puede ser Zamora, que es muy raro, porque esto cómo va a ser una ciudad española. Y nada, y lo pusieron como Zamara, ¿no? En esa traducción también está la anécdota de uñas rojas en vez de clavos rojos, que en su momento, pues bueno, se Bueno, y de convirtió las primeras que hubo, ¿no? Creo que son años 40, creo que en vez de decir por Chrome decía por Júpiter. Sí, eso fue José Mallorquí, Sí. que es el primer traductor de Conan al español. Es curioso, ¿no? El primer traductor de Conan al español en narraciones terroríficas fue nada menos que José Mallorquí, el autor del Coyote. Y yo creo que, yo no sé si sería por él o por un Pablo Molino, que era el editor, que dijeron, Chrome, ¿quién es Chrome? ¿Quién es Chrome? ¿Esto qué es? Pues esto es por Júpiter, por Zeus, algo así, que la gente sepa de qué va. Y bueno, pues se quedó ahí Conan jurando por Júpiter, que dice, Bueno, la pero cuestión bueno. es que al final, digamos, el traductor es muy importante porque te puede estar cambiando cosas importantes del universo y bueno, también alguno de los críticos de Howard que hablaba de que abusaba de utilizar a vikingos ¿no? y piratas y no sé qué. Y luego, claro, a la hora de traducir también podían modificar esos personajes, con lo cual quedaba todo muy raro, ¿no? Pero tú en el libro dices una cosa que me parece muy interesante, que decías que Howard se caracterizaba por describir de forma muy somera a los personajes y el lector rápidamente se hacía una imagen Sí. mental, ¿no? De lo que estaba A viendo, ver, ¿no? yo creo que es, en cierto modo es un talento que él tiene, pero luego Mm. también lleva detrás un trabajo que no conocemos, porque muchas veces lo hemos visto luego, pues tiene manuscritos previos, versiones previas, Bueno, sí, sí, bocetos. es la teoría del Entonces, iceberg, ¿no? Sería siempre, ¿no? claro, nosotros solamente vemos la punta del iceberg, del trabajo que hay detrás de muchas veces, por ejemplo, el Dios en el Cuenco lo escribe de una tacada, no hay versiones previas ni nada. El tío se puso, lo acaba, y se acabó. Pero hay otros que sí, ¿no? Y el hombre es que tiene un talento especial para describir con las mínimas pinceladas, pero que Ya. queden tremendamente bien. No sé, es como impresionista, ¿no? A nivel literario, ¿no? Entonces, bueno, pues él cuando hace una descripción, sabes que no se va a enrollar una página y media haciéndote una descripción. Que en un parrafito te lo va a dejar claro, pero además va a ser apasionante y lo vas a ver nítido. Y en ese sentido, eso que comentabas antes de mezclar vikingos, piratas y egipcios y tal, sí le acusaron de, es que parece que tienes tus soldaditos de juguete, ¿no? Lo decía Sí. Camp, y los has mezclado todos. Bueno, pues él hace analogías a los antiguos egipcios, a los piratas conocidos, tal, porque sabe que de algún modo él, con un par de pinceladas que dé, son figuras y son entornos tan conocidos en el imaginario colectivo que el lector va a poner las piezas que faltan, ¿no? De manera inconsciente. Entonces, de esa manera te metes, es que te metes en el entorno, ¿no? Y te atrapa. El tío tenía un talento tremendo. Sí, A sí, pesar sí. de que, bueno, siempre ha sido considerado como un escritor apresurado y pulp y no demasiado bueno, pero Bueno, era pero muy... también tú lo planteas como pionero, ¿no? Porque como que pionero, por ejemplo, en espada y brujería, ¿no? El género de espada y brujería. Claro, claro. A ver, la Bueno, fantasía ya existía, pero la espada y brujería la crea él. claro. La crea él. Y luego le siguen un montón. Bueno, de hecho, el penúltimo capítulo va sobre los clones de Conan, que Sí. surgen tras su muerte, ¿no? Otros autores, y primero en Weird Tales y luego en otras revistas pool de fantasía, intentan hacer pues una especie de Conan que se llame de otra manera, Sí, ¿no? sí, sí. Llamarlo Esto tú haces, Drácula, sí, sí, en este caso lo haces de la literatura y luego también en el cine también pasó lo mismo, ¿no? Es decir, a partir de la película claro, Schwarzenegger también hubo un montón de claro. películas con personajes similares y con protagonistas similares, ¿no? Es decir, al Sí, final, que si Ator, que si el Señor de las Bestias, ahí, que si, ahí. Sí. bueno, eso sí que ya fue, o sea, si la película de Conan
era poco hogwartiana, pero al menos era una película Sí, épica. Eh, Madre mía, lo que hicieron luego ya ahí con los lo que vino clones de... después, ¿no? Y sobre todo desde Italia, lo que vino todo Sí, después. sí, sí. A ver, que en un momento dado, pues a ver, con un whisky te lo ves y te ríes y te echas una risa, te lo pasas bien y tal. Sí, sí. Pero bueno, estamos hablando así muy por encima del libro. Yo creo que va a ser apasionante para los aficionados la lectura. Pero en el último capítulo hablas de ensayos y vorios, ¿no? De ensayos de tanto, digamos, escritos en inglés como escritos en España y algunos están traducidos también. Y también hay un recorrido muy interesante porque hay biografías, hay recorridos cronológicos, hay recorridos por la El obra. último capítulo, fíjate que pretende ser pues un poco como hice en el primer libro de Sherlock Holmes, en el universo Sí, literario, una especie de bibliografía ampliada. En lugar de correcto. poner sencillamente una lista bibliográfica, La pues hombre, le comentas. explico un poco al lector, mira, si quieres seguir tirando del hilo, Sí, puedes buscar esto otro. Entonces, por ese motivo, pongo por una parte biografías de Robert Howard, algunas tendenciosas como la de Esprit de Camp, algunas más interesantes o más veraces como la de Mark Finn, que además está traducida al español. Y luego también, pues claro, ensayos que hay sobre Conan, ¿no? Primero, pues en la revista AMRA, en las recopilaciones que salieron en RAMRA y tal, y luego también, pues, el material que se hizo aquí en España, ¿no? ya. Bueno, hay una serie de ensayos muy interesantes y no podía dejar de hablar de ellos, ¿no? Entonces, ahí el lector, cuando termine el libro, en ese último capítulo, pues tiene un poco una lista Sí. de otros trabajos de los que puede buscar, ¿no? Que ahí te tengo que decir que descubrí, porque o no era consciente, o no lo sabía, o no lo recordaba, pero la película de Howard, es decir, una película en que él es protagonista y que está basada en una novela y que trata sobre una relación que tuvo él, digamos, en su juventud, ¿no? Sí, con Novalyn Price. Es la novieta que tiene él hasta pocos meses antes de suicidarse. También comento que seguramente si no hubieran cortado en el Ah, momento que muere su madre, él al tener, porque claro, él le dice a la novia, hombre, yo es que mientras esté mi madre así, yo no soy libre, ¿no? sí. No porque tenga complejo de Edipo, como decía Spridecamp, sino porque el hombre tenía pues una responsabilidad familiar, que es algo que yo creo que cualquier Sí. mediterráneo lo puede Bueno, entender pues su madre estaba perfectamente. muy enferma y él la estaba Yo no cuidando. puedo largarme, yo tengo una responsabilidad, tengo una obligación con mis padres, y es lógico, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, si en el momento de morirse la madre él hubiera seguido con Novalin Price, pues seguramente a lo mejor no se habría suicidado, Por posiblemente. ejemplo, podría ser. Y años después, pues Price escribe un libro que se llama The Whole Wide World, hablando un poco pues de la relación que tiene con Howard. Y esa película luego pues se llevó al cine con Vincent D'Onofrio haciendo de Robert Howard Sí, y precisamente comento que hay una escena. La foto la puse junto con toda la documentación gráfica de las casi 300 imágenes, pero sí. en la maqueta pues no llegó a ponerse, ¿no? Ah, Pero hay una escena en la que están en el campo sí, Bob y su novia y él le habla de Conan. Y esa sí, sí, escena sí, es sí. lo mejor de la película. Luego el resto de la película es un poquito meh, Sí, sí, sí. Pero bueno, pero no sabía que existía bueno, ahora la buscaré porque no sabía que existía, pues a pero ver, la película yo creo que te va a resultar un poquito aburrida. Pero la escena que están Bob Howard y Novalin Price con el coche aparcado ahí con unos maizales de noche, están charlando y él le habla de Howard y encima te pone música por lo épica, que es tremenda. he buscado las fotos de la película y este actor en ese momento se parecía un montón a Howard. A Howard, sí, sí, no, Donofrio es un actorazo. O sea, Sí, sí. No, pero digo, lo que hace es físicamente, ¿no? buenísimo. Es un tío corpulento. Sí, 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 no es que te lo crees como Howard, ¿eh? O sea, yo me lo creí, yo me lo creí. Yo creo que hace un papel estupendo el tío. Hace un papel estupendo. Oye, pues hemos hecho un recorrido muy amplio por todo el contenido del libro y además yo creo que no solo tenemos ganas de leer este, sino de leer el segundo, ¿no? ¿Hay alguna cosa que quieras comentar que no haya salido a lo largo de la conversación? No, darle las gracias a Lorenzo por darme la oportunidad de hacer este libro que me apetecía tanto hacer, que he disfrutado mucho haciendo y que espero que lo disfruten los lectores y que efectivamente es parte de un díptico. Entonces, bueno, pues en unos meses aparecerá el segundo. Pues, oye, pues nosotros estamos aquí a la expectativa de esta segunda obra. Estamos en la presentación virtual del libro Conan el Bárbaro, es otra vez por la literatura, un libro que ya está en las librerías y que ya podéis comprar. Y estamos hablando con Javier Jiménez Barco, en una conversación muy interesante de una de las personas que más ha traducido también
a Howard en España, al castellano, y que conoce muy bien de lo que está hablando. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo y nada, a la Igualmente, espera Jordi. de la siguiente publicación. Felicidades por la obra y hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo.